Imagina encontrar una moneda que parece completamente normal, una pieza que podrías confundir con cualquier otra moneda mexicana antigua, y descubrir que detrás de esos pequeños detalles puede existir una historia numismática mucho más interesante de lo que parece. Hoy vamos a hablar de la moneda mexicana de 500 pesos de 1988, una pieza relacionada con una época de enormes cambios económicos y monetarios en México. A primera vista, quizá no parezca extraordinaria. Tiene el escudo nacional, el retrato de Francisco I. Madero y una fecha que ya tiene varias décadas. Pero aquí empieza el misterio. No todas las piezas de 500 pesos de 1988 son necesariamente iguales, y existen variantes y piezas de prueba que pueden cambiar completamente la conversación sobre rareza y coleccionismo. Y antes de llegar a la cifra que ha despertado tanta curiosidad entre los aficionados, hay varios detalles que debemos entender, porque en numismática una moneda no se vuelve valiosa simplemente porque alguien le coloque un precio enorme en Internet. La moneda de 500 pesos de 1988 pertenece a una etapa muy particular de la historia monetaria mexicana. En aquellos años, México todavía utilizaba el peso anterior a la introducción del nuevo peso, y las denominaciones altas eran consecuencia, entre otras cosas, de un periodo de fuerte inflación. Esta moneda formaba parte de una serie de circulación que utilizaba un diseño dedicado a Francisco I. Madero, una de las figuras fundamentales de la Revolución Mexicana. En el reverso aparece su retrato mirando hacia la derecha, acompañado por la palabra Madero, la fecha 1988, la marca de Seca Mo y la denominación de 500 pesos. En el anverso aparece el emblemático escudo nacional mexicano, con el águila sobre el nopal y la serpiente, rodeado por la inscripción Estados Unidos Mexicanos. Es un diseño que combina historia política, identidad nacional y la realidad económica de México a finales de los años 80. Y aquí aparece uno de los primeros datos capaces de cambiar por completo nuestra percepción de esta moneda. Según los registros numismáticos disponibles, la emisión regular de 500 pesos de 1988 alcanzó aproximadamente 230 millones de piezas. Eso significa que la moneda normal de circulación de ese año no es, por sí sola, una pieza extremadamente escasa. De hecho, los catálogos numismáticos muestran valores modestos para ejemplares normales, especialmente cuando presentan desgaste por haber circulado. Entonces, ¿por qué algunas personas hablan de cifras extraordinarias? La respuesta puede estar en las variantes, las piezas de prueba, los errores de acuñación o, sencillamente, en afirmaciones de Internet que no siempre están respaldadas por ventas reales. Y precisamente por eso debemos mirar la moneda con mucho más cuidado antes de sacar conclusiones. Otro detalle fascinante es que 1988 no solamente produjo la moneda regular de 500 pesos. También existen registros de piezas de prueba o patrones relacionados con Madero, y algunas de estas piezas experimentales presentan composiciones y diseños diferentes. Hay ejemplares documentados en cobre, acero, combinaciones bimetálicas y otras configuraciones que fueron estudiadas antes de establecer diseños definitivos. Algunas de estas piezas tienen índices de rareza extraordinariamente altos dentro de los catálogos especializados porque existen en cantidades diminutas. Incluso se conocen patrones bimetálicos de 1988 con diferentes tipos y combinaciones de metales. Esto es importantísimo porque dos monedas que digan exactamente 1988 y 500 pesos pueden pertenecer a categorías numismáticas completamente distintas. Una podría ser una moneda común de circulación, mientras otra podría ser una pieza experimental muy poco frecuente. Y cuando hablamos de rareza, hay una palabra que los coleccionistas toman muy en serio: minting o acuñación. El número de monedas fabricadas puede influir enormemente en el interés de los coleccionistas, pero no es el único factor. Una moneda con millones de ejemplares puede tener una variante extremadamente difícil de encontrar. Por otro lado, una pieza producida en cantidades reducidas puede no alcanzar necesariamente un precio enorme si no existe demanda suficiente. En el caso de la moneda regular de 500 pesos de 1988, los registros disponibles apuntan a una producción de alrededor de 230 millones de unidades, mientras que determinadas piezas de prueba asociadas con ese mismo año pueden existir en cantidades minúsculas. Esa diferencia es precisamente la clase de detalle que puede convertir una búsqueda aparentemente sencilla en una verdadera investigación numismática. Ahora bien, también tenemos que hablar de los famosos errores. En el mundo de las monedas,
una pequeña anomalía puede despertar muchísimo interés. Una fecha incorrecta, una acuñación descentrada, una duplicación auténtica, una marca de seca inusual, un error en el diseño o una combinación de elementos que no debería existir en una emisión normal. Pero hay una advertencia fundamental: no todo lo que parece un error es realmente un error de fábrica. Golpes posteriores, desgaste, corrosión, rayones y modificaciones realizadas después de que la moneda salió de la casa de moneda pueden crear efectos que parecen extraordinarios, pero que en realidad no aumentan significativamente su valor. Por eso, un supuesto error necesita ser examinado cuidadosamente y, cuando el valor potencial es alto, autenticado por especialistas. La Casa de Moneda de México, identificada en estas piezas mediante la marca Mo, tiene una historia que se remonta a siglos atrás, y sus monedas forman parte de una de las tradiciones numismáticas más importantes del continente americano. En este caso, la marca Mo no es simplemente una decoración. Ayuda a identificar el lugar de acuñación y forma parte de la información que un coleccionista estudia al determinar exactamente qué pieza tiene delante. También importa el peso, el diámetro, el metal, el canto, el relieve y la calidad general de la acuñación. La versión regular de 500 pesos de 1988 está catalogada como una moneda de cobre-níquel, con un peso cercano a 12,64 gramos y un diámetro de aproximadamente 28,5 milímetros. Todos esos datos sirven como una especie de huella digital de la moneda. Y entonces llegamos al factor que puede ser incluso más poderoso que la rareza: la demanda. Una moneda puede ser difícil de encontrar, pero si casi nadie quiere coleccionarla, su precio puede mantenerse relativamente bajo. En cambio, cuando una pieza combina historia, escasez, una variante interesante y una fuerte demanda entre coleccionistas, la situación puede cambiar rápidamente. Las monedas mexicanas de finales del siglo XX despiertan interés porque representan un periodo de transformación económica y monetaria, justo antes del cambio hacia el nuevo peso. Además, Francisco I. Madero es una figura histórica especialmente importante, lo que añade otra capa de interés al diseño. Para un coleccionista, no se trata solamente de tener un objeto metálico, se trata de conservar una pequeña pieza de una época que ya no existe. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más intrigante. Existen registros de ventas reales que muestran que un ejemplar regular de 500 pesos de 1988 en una alta condición de conservación puede venderse por mucho más que una moneda gastada, pero aún así esas cifras están muy lejos de algunas cantidades extraordinarias que circulan en redes sociales. Por ejemplo, un ejemplar de 1988 en condición sin circular, certificado como PCGSMS 64. Aparece registrado en una subasta de Heritage Auctions de 2023 con un precio de venta de $139. Esto no significa que absolutamente todas las monedas de 1988 valgan eso, ni que una variante excepcional no pueda alcanzar mucho más. Significa que debemos distinguir entre precios documentados, estimaciones, anuncios y afirmaciones virales. Y esa diferencia será crucial cuando lleguemos al misterioso ejemplar del que todo el mundo parece estar hablando. Porque si alguien te muestra una moneda de 500 pesos de 1988 y afirma que vale una fortuna, la primera pregunta no debería ser cuánto cuesta, sino qué hace que esta moneda sea diferente. ¿Es una pieza regular? ¿Es una prueba? ¿Tiene una variante de metal? ¿Presenta un error auténtico? ¿Cuántas piezas conocidas existen? ¿Tiene certificación? ¿Existe una venta comprobable por una cantidad similar? Y, sobre todo, ¿la moneda que tienes delante corresponde realmente al ejemplar extraordinario del que habla la historia? En la siguiente parte vamos a profundizar precisamente en esas pistas, porque hay detalles diminutos que pueden separar una moneda relativamente común de una pieza verdaderamente extraordinaria. Y al final, cuando reunamos todas las piezas de este rompecabezas, veremos la cifra que ha convertido a esta moneda de 1988 en una de las historias más sorprendentes que circulan entre los coleccionistas. Ahora que conocemos el contexto, podemos hacer algo que muchos compradores y vendedores pasan por alto: separar la moneda auténtica de la historia que se ha construido alrededor de ella. Porque en numismática, una fotografía puede despertar emoción, un anuncio puede mostrar una cifra impresionante y un comentario puede afirmar que una moneda es única. Pero ninguna de esas cosas demuestra por sí misma el valor real de una pieza. Para determinar qué tenemos delante,
Hay que empezar por observarla como lo haría un coleccionista experimentado. Primero, la fecha, 1988. Después, la denominación, 500 pesos. Luego, la marca de ceca, el retrato de madero, el escudo nacional, el metal, el peso y las dimensiones. Si cualquiera de estos elementos no coincide con las especificaciones conocidas, entonces tenemos una razón legítima para investigar más. Y aquí aparece una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Estamos viendo una moneda de circulación común o una pieza que pertenece a una emisión especial o de prueba? Las piezas de prueba son particularmente interesantes porque fueron fabricadas durante el proceso de desarrollo y evaluación de una moneda. No necesariamente estaban destinadas a circular entre el público. Algunas podían utilizar metales diferentes, presentar acabados especiales o experimentar con diseños que finalmente no llegaron a convertirse en la versión definitiva. En el caso de las piezas relacionadas con 500 pesos de 1988 y Francisco I. Madero, los registros especializados muestran que existen ejemplares de prueba que son muchísimo menos comunes que la emisión regular. Para un coleccionista serio, esa diferencia es enorme. Una moneda de circulación puede tener cientos de millones de ejemplares, mientras que una prueba concreta puede estar representada por apenas unos cuantos ejemplares conocidos. Y cuando hablamos de una pieza cuya población conocida es extremadamente reducida, la conversación deja de centrarse solamente en el año y empieza a centrarse en la identidad exacta de la moneda. Pero hay otra característica que puede hacer que una pieza resulte especialmente llamativa: el metal. Imagina tener dos monedas con el mismo año y la misma denominación, pero descubrir que una fue acuñada en el metal habitual y la otra corresponde a una composición utilizada para una prueba. Visualmente pueden parecer parecidas, especialmente en una fotografía de baja calidad, pero para un numismático esa diferencia puede ser fundamental. Por eso, si alguien encuentra una moneda que parece diferente, no debería comenzar limpiándola ni puliéndola. De hecho, limpiar una moneda antigua puede reducir su atractivo para los coleccionistas y eliminar parte de la superficie original que ayuda a determinar su autenticidad y estado. La regla sencilla es observar, medir, pesar, documentar y comparar antes de intentar modificar absolutamente nada. Y hablando de autenticidad, aquí debemos detenernos un momento porque las monedas supuestamente extraordinarias también pueden atraer falsificaciones. Cuanto más espectacular es el precio que alguien afirma que tiene una moneda, mayor es el incentivo para fabricar imitaciones. Una falsificación puede copiar el diseño, la fecha y hasta algunos detalles superficiales, pero puede fallar en peso, composición, dimensiones, relieve o características microscópicas de acuñación. Por eso, cuando aparece una pieza que supuestamente vale una cantidad extraordinaria, la certificación independiente se vuelve mucho más importante. Un coleccionista no debería confiar únicamente en una fotografía de redes sociales o en una descripción de un vendedor. La evidencia más sólida incluye registros de subastas, catálogos especializados, certificados de autenticidad y ventas verificables. Y esto nos lleva a uno de los mayores misterios alrededor de la cifra que aparece asociada con esta moneda en algunas publicaciones de Internet. Se ha llegado a mencionar una valoración de $2.745.000. Sí, has escuchado correctamente esa cantidad. Pero aquí es donde debemos ser extremadamente cuidadosos. Una cifra publicada en Internet no significa automáticamente que una moneda se haya vendido por esa cantidad. Una valoración, un precio solicitado, una estimación de un vendedor y una venta efectivamente realizada son cosas completamente diferentes. En numismática, la diferencia puede ser gigantesca. Una moneda puede aparecer anunciada por millones y permanecer sin comprador durante años. Para demostrar un precio real, necesitamos evidencia de una transacción, preferiblemente en una subasta reconocida o mediante un registro comercial verificable. Entonces, ¿de dónde puede surgir una cifra tan extraordinaria? Una posibilidad es que se esté mezclando la moneda regular de 500 pesos de 1988 con una pieza de prueba o una variante extremadamente rara. Otra posibilidad es que alguien haya utilizado una valoración especulativa para llamar la atención de compradores potenciales. También puede ocurrir que una descripción de una pieza rara se copie de un sitio a otro hasta que, con el tiempo, la cifra termine pareciendo un hecho establecido. Internet tiene una memoria curiosa.
Una afirmación repetida cientos de veces puede parecer verdadera incluso cuando nadie ha presentado una venta que la confirme. Por eso, la investigación numismática exige algo más que entusiasmo. Exige pruebas. Y hay una pregunta todavía más interesante. ¿Qué tendría que demostrar una moneda para justificar una cifra de millones de dólares? Tendría que ser una pieza extraordinariamente rara, auténtica, perfectamente documentada y respaldada por un mercado dispuesto a pagar una cantidad semejante. Tendría que existir una procedencia clara, una certificación de primer nivel y, sobre todo, compradores reales capaces de competir por ella. Las monedas más valiosas del mundo no alcanzan cifras extraordinarias únicamente porque alguien decide asignarles un número. El precio aparece cuando existe una transacción real entre compradores y vendedores, normalmente en circunstancias donde varios coleccionistas desean poseer la misma pieza. Por eso, si tú tienes una moneda de 500 pesos de 1988 en casa, no debes asumir que vale millones simplemente porque has visto un anuncio con esa cifra. Pero tampoco deberías descartarla sin revisarla. La investigación puede ser interesante incluso si termina siendo una moneda común. Comprueba el peso aproximado, el diámetro, la composición aparente y todos los detalles del diseño. Observa el retrato de madero, la fecha, la marca Mo y el borde. Compárala con fotografías de ejemplares auténticos y, si existe una característica que no coincide con la emisión regular, ahí es donde empieza la verdadera investigación. Una pequeña diferencia puede ser simplemente desgaste, pero también puede ser una variante legítima. La clave está en identificar exactamente qué diferencia estamos viendo. Y ahora llegamos al punto donde todas estas pistas empiezan a conectarse. La moneda regular de 500 pesos de 1988 tuvo una producción enorme, por lo que su existencia no basta para justificar una valoración extraordinaria. Sin embargo, las piezas de prueba y determinadas variantes relacionadas con ese año pueden ser mucho más escasas. Esa es la razón por la que el año 1988 por sí solo no cuenta toda la historia. El verdadero misterio está en la combinación de características. Una moneda puede parecer idéntica a otra a simple vista y, sin embargo, pertenecer a una categoría completamente distinta cuando un especialista examina su metal, dimensiones, acuñación y procedencia. Para entender por qué esta pieza resulta tan interesante, tenemos que regresar al México de finales de los años 80. El país atravesaba una etapa económica complicada, marcada por una fuerte inflación y por cambios importantes en el sistema monetario. Las monedas tenían que fabricarse de una manera que resultara práctica y económica, y eso llevó a la Casa de Moneda de México a producir diferentes versiones de determinadas denominaciones. La moneda de 50 pesos de 1988 pertenece a esa transición. La versión de cobre-níquel tiene un diámetro aproximado de 23,5 milímetros y un peso cercano a 8,5 gramos, mientras que otra versión de 1988 fue fabricada en acero inoxidable y pesa alrededor de 7,17 gramos. Ese simple cambio de composición convierte al año 1988 en uno especialmente interesante para quienes estudian monedas mexicanas. De hecho, los catálogos numismáticos registran enormes cantidades producidas de ambas variantes, lo que demuestra que no estamos ante una pieza rara simplemente por su fecha. El verdadero interés aparece cuando comenzamos a buscar qué ejemplares se apartan de lo habitual. En el anverso encontramos uno de los símbolos más reconocibles de México, el escudo nacional. El águila aparece sujetando una serpiente mientras se encuentra sobre un nopal, rodeada por la inscripción Estados Unidos Mexicanos. Es un diseño cargado de significado histórico y cultural, y no está ahí simplemente como decoración. En el reverso aparece el rostro de Benito Juárez, una de las figuras más importantes de la historia mexicana. Junto al retrato aparece la denominación de 50 pesos y la referencia a Juárez, además de la marca de Mo, correspondiente a la Casa de Moneda de México en Ciudad de México. A primera vista, parece una combinación bastante sencilla. Pero precisamente por eso cualquier diferencia de acuñación puede llamar mucho la atención de los coleccionistas. Una marca desplazada, una letra incompleta, un detalle duplicado o una superficie con características inusuales puede convertir una moneda corriente en una pieza que merece una investigación mucho más profunda. Y aquí aparece uno de los detalles más fascinantes de la moneda de 1988, el canto. En la versión de cobre-níquel,
el borde presenta un canto estriado, mientras que la versión de acero inoxidable presenta un canto liso. Esto significa que, incluso antes de estudiar cuidadosamente el diseño, podemos encontrar una pista importante simplemente observando el borde de la moneda. Además, el cambio de composición durante 1988 explica por qué algunos ejemplares del mismo año pueden sentirse diferentes en la mano. Una pesa más, otra menos. Una puede reaccionar de manera distinta a un imán y otra no. Una tiene el borde estriado y otra lo tiene liso. Para un coleccionista, esas pequeñas diferencias no son detalles insignificantes. Son parte de la identidad de la moneda. Y existe una razón por la que este año continúa despertando curiosidad. La producción fue considerable, pero las variantes y posibles errores hacen que ciertos ejemplares sean mucho más interesantes que una moneda común encontrada en circulación. Los números de acuñación también cuentan una historia. Para la versión de cobre-níquel de 1988 se registran alrededor de 80,2 millones de piezas, mientras que la versión de acero inoxidable aparece registrada con aproximadamente 353,3 millones. Eso significa que, en términos generales, estamos hablando de monedas producidas en cantidades enormes. Por eso sería un error asumir que cualquier 50 pesos de 1988 es automáticamente una rareza. De hecho, los valores habituales publicados para ejemplares normales pueden ser modestos y dependen considerablemente del estado de conservación. Pero aquí es donde comienza la parte que realmente puede cambiarlo todo. En numismática, una gran acuñación no elimina la posibilidad de encontrar una pieza excepcional. Cuando millones de monedas salen de una casa de moneda, algunas pueden presentar diferencias de fabricación, errores de acuñación o características que sobreviven durante décadas sin ser reconocidas. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil puede ser encontrar determinados ejemplares en condiciones extraordinarias. Los errores son precisamente uno de los grandes motivos por los que los coleccionistas examinan estas monedas con tanta atención. Un error auténtico de acuñación no significa simplemente que la moneda esté vieja, rayada o dañada por haber circulado. Un verdadero error se produce durante el proceso de fabricación y puede manifestarse de diferentes maneras. Una acuñación descentrada, un diseño parcialmente ausente, una duplicación genuina de elementos o una característica anormal del canto puede despertar interés. Incluso existen ejemplares ofrecidos en el mercado que son descritos como monedas de 1988 con canto liso cuando normalmente se espera otra característica. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, no toda anomalía es un error de fábrica. Algunas marcas aparecen después de que la moneda sale de la casa de moneda, debido al uso, golpes o modificaciones. Por eso, distinguir un error auténtico de un daño posterior puede ser una de las partes más importantes de toda la investigación. La conservación también puede cambiar radicalmente la historia. Imagina dos monedas de 50 pesos de 1988 exactamente del mismo año y con el mismo diseño. Una ha pasado décadas circulando, con superficies desgastadas, detalles suavizados y numerosas marcas. La otra permaneció guardada y conserva gran parte de sus detalles originales. Para un coleccionista, esas dos monedas no representan necesariamente el mismo nivel de interés. Los ejemplares en mejores condiciones suelen atraer más atención, especialmente cuando presentan características poco comunes. Pero todavía hay otra pieza del rompecabezas, la autenticidad. Una moneda extraordinariamente valiosa necesita ser examinada cuidadosamente porque, cuando una pieza parece demasiado especial, también aumenta la posibilidad de que alguien haya confundido daño, alteración o desgaste con un verdadero error. Por eso los coleccionistas experimentados no se dejan llevar únicamente por una fotografía llamativa o por una cifra impresionante. Y entonces llegamos a la pregunta que probablemente apareció en tu mente desde el principio. ¿Cómo puede una moneda de circulación masiva llegar a convertirse en una pieza extremadamente buscada? La respuesta no está solamente en el año 1988. Está en la combinación de factores. El diseño histórico de Benito Juárez, la transición de materiales, las diferentes características del canto, las enormes cifras de producción, el estado de conservación, sobre todo, la posibilidad de encontrar una variante o error genuino forman una especie de rompecabezas numismático. Cada pieza aporta una pista. Y cuando varias pistas coinciden en el mismo ejemplar, el interés puede aumentar de manera sorprendente.
Pero todavía falta la parte más importante, porque existe una cifra extraordinaria asociada a esta historia que ha circulado entre quienes buscan monedas excepcionales. La pregunta es si esa cifra realmente corresponde a cualquier moneda de 1988, o únicamente a un ejemplar con características extraordinarias que la mayoría de las personas jamás encontraría. Por eso, si tienes una moneda de 50 pesos de México fechada en 1988, no conviene juzgarla solamente por su apariencia general. Mira el año. Observa el retrato de Benito Juárez. Examina la marca Mo. Presta atención al borde y considera qué material podría tener. Compara su peso y sus características con las versiones conocidas. Después, busca cuidadosamente cualquier diferencia que parezca formar parte de la acuñación y no simplemente del desgaste. Esa diferencia podría ser la pista que separe una moneda común de un ejemplar mucho más interesante. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más intrigante, porque las cifras de producción nos dicen que existen millones de monedas, pero los coleccionistas no están buscando millones de ejemplares, están buscando aquel que tenga la combinación correcta de características. Y todavía no hemos llegado al detalle que puede cambiar por completo la conversación sobre su posible valor. La gran pregunta queda abierta: si una moneda de 1988 aparentemente común puede esconder una variante poco habitual, ¿qué ocurre cuando esa variante aparece en una condición excepcional y además coincide con un error auténtico? Ahí es donde las reglas normales de valoración pueden empezar a cambiar. La mayoría de estas monedas no alcanza cifras extraordinarias, y los catálogos muestran valores modestos para ejemplares comunes. Pero una pieza excepcional puede ser evaluada de manera muy diferente dependiendo de su autenticidad, rareza, conservación y demanda. Y es precisamente esa combinación la que debemos investigar antes de creer cualquier precio que aparezca en Internet. Porque detrás de la historia de esta moneda hay una cifra que parece casi imposible para una pieza de 50 pesos, una cifra que todavía no voy a revelar. Primero tenemos que descubrir qué tendría que ser tan especial en un ejemplar de 1988 para que los coleccionistas siquiera comenzaran a hablar de una cantidad semejante. Y aquí es donde la historia da un giro, porque existen ejemplares de 1988 que no encajan perfectamente con la moneda de circulación común. Los registros numismáticos muestran que, además de las emisiones normales, existen piezas de prueba o patrones relacionados con este diseño. Se conocen ejemplos experimentales fabricados en latón, cobre, acero cromado e incluso combinaciones bimetálicas. Estas piezas no deben confundirse automáticamente con monedas destinadas a circular. Algunas fueron creadas para probar diseños, materiales o ajustes antes de una producción definitiva, y precisamente por eso pueden ser muchísimo más escasas que las monedas normales. Imagina entonces encontrar una moneda que parece unas 50 pesos de 1988, pero cuyo material, borde o configuración no coincide con la versión habitual. Esa diferencia podría ser simplemente una pieza experimental, una variedad poco documentada o, en otros casos, una moneda alterada después de su fabricación. La clave está en demostrar de dónde procede esa característica. Pero ahora tenemos que hablar de algo todavía más delicado: los errores. En Internet aparecen constantemente monedas descritas como errores raros, errores únicos o monedas millonarias. Sin embargo, una afirmación de ese tipo no convierte automáticamente una moneda en una rareza. Un verdadero error de acuñación debe tener características compatibles con el proceso de fabricación. Por ejemplo, una moneda puede presentar un desplazamiento evidente del diseño, una duplicación producida por el troquel, una parte del diseño ausente o una anomalía relacionada con la plancha metálica. Pero un arañazo profundo, un golpe contra otra moneda, una deformación causada por una máquina o una modificación realizada posteriormente no tiene el mismo significado. Esta diferencia puede parecer pequeña para una persona que encuentra la moneda en casa, pero para un experto puede representar la diferencia entre una pieza ordinaria y una pieza digna de estudio. También hay una cuestión que suele pasar desapercibida: la condición de la moneda. Una moneda que pasó años en circulación puede conservar el año y el diseño, pero perder buena parte de los detalles originales. En cambio, un ejemplar que permaneció protegido puede presentar superficies mucho más nítidas. Los valores orientativos publicados para las emisiones normales de 1988 son relativamente bajos incluso en estados altos, lo que confirma algo muy importante:
La moneda común no vale automáticamente una fortuna. Numista, por ejemplo, registra para la versión de cobre-níquel valores orientativos que llegan alrededor de $1,90 en estado sin circular, mientras que la versión de acero inoxidable aparece alrededor de $0,83 en esa misma categoría. Además, una venta registrada de una pieza de acero inoxidable de 1988 en grado AU58 alcanzó $41, demostrando que una pieza certificada y especialmente conservada puede superar ampliamente los valores orientativos de una moneda común. Pero eso todavía está muy lejos de la cifra extraordinaria que ha despertado tanta curiosidad. Y aquí aparece una de las trampas más importantes cuando hablamos de monedas antiguas en Internet. Los precios anunciados no son necesariamente precios de venta. Una persona puede colocar una moneda por cientos, miles o incluso cientos de miles de dólares, pero eso no significa que alguien haya pagado esa cantidad. Para establecer un valor real, los coleccionistas buscan ventas verificables, comparan ejemplares equivalentes y estudian certificaciones, rareza y procedencia. Una cifra enorme en un anuncio puede generar titulares, pero una venta realmente confirmada es mucho más significativa. Por eso, cuando escuchamos que unas 50 pesos de 1988 podría valer una cantidad extraordinaria, debemos hacer una pausa y preguntar, ¿se trata de una moneda normal o de una pieza excepcional? ¿Existe una venta documentada? ¿El ejemplar fue certificado? ¿La característica que supuestamente lo hace raro fue reconocida por especialistas? Estas preguntas pueden cambiar completamente la historia. Otro detalle fascinante es que la moneda de 50 pesos de esta época forma parte de una transformación monetaria mucho mayor. La inflación había reducido rápidamente el poder adquisitivo de las denominaciones tradicionales, y las monedas comenzaron a experimentar cambios de tamaño, diseño y materiales. La emisión de 50 pesos de 1988 apareció justo antes de la reforma monetaria de principios de los años 90, cuando México introdujo el nuevo peso. Las monedas antiguas terminarían perdiendo su poder liberatorio, y la emisión fue finalmente desmonetizada en 1995. Así que esta pequeña pieza no solamente representa una denominación, representa el final de una etapa monetaria. Para un coleccionista, esa conexión histórica añade contexto y hace que la moneda sea mucho más interesante que su valor facial original. Y existe todavía una categoría que puede cambiarlo todo, las piezas de patrón. Los registros especializados muestran varios patrones de 50 pesos fechados en 1988. Algunos presentan materiales y configuraciones que no corresponden exactamente a las monedas de circulación. Por ejemplo, existe un patrón de latón de 24,5 milímetros y canto liso, mientras que otro patrón aparece fabricado en cobre y también con canto liso. También se conocen patrones de acero cromado y una versión bimetálica experimental. Estas piezas son extraordinariamente interesantes porque permiten ver cómo se experimentaba con la moneda antes de decidir qué características llegarían a una emisión definitiva. Y si alguna vez aparece una de estas piezas fuera de una colección especializada, su identificación correcta puede ser mucho más importante que simplemente reconocer el año 1988. Pero aquí debemos ser extremadamente cuidadosos con las historias de monedas que supuestamente valen cientos de miles de dólares. Una moneda normal de 50 pesos de 1988 no se convierte mágicamente en una pieza de alto valor porque alguien coloque una cifra enorme en una publicación. Los datos de producción y las ventas conocidas indican que las emisiones comunes son abundantes y generalmente tienen valores modestos. Si existe un ejemplar excepcional asociado con una valoración extraordinaria, tendría que ser tratado como un caso especial y necesitaría pruebas sólidas. Podría tratarse de una pieza de prueba extremadamente rara, una variedad reconocida, un error extraordinario o un ejemplar con una procedencia excepcional. Y cuanto mayor sea la cifra que se afirma, mayor debe ser el nivel de evidencia. Ese es el punto que muchas historias virales olvidan mencionar. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que una moneda de 50 pesos de 1988 entrara realmente en una conversación de cientos de miles de dólares? Tendría que existir una combinación casi perfecta, una característica extraordinariamente escasa, autenticidad demostrada, estado excepcional, interés fuerte de coleccionistas y, sobre todo, evidencia de mercado que respalde la valoración. Sin esos elementos, una cifra espectacular sigue siendo solamente una afirmación.
Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más intrigante, porque algunas publicaciones han asociado a esta moneda una cifra de exactamente $263,000. Pero hay una diferencia enorme entre decir que una moneda vale esa cantidad y demostrar que un ejemplar específico ha alcanzado realmente ese precio. Hasta este momento, los datos numismáticos disponibles para las emisiones normales de 1988 no respaldan que una 50 pesos común tenga ese valor. Por eso, si esa cifra aparece en un video, anuncio o publicación, hay que entenderla como una valoración reclamada o una cifra asociada a un ejemplar extraordinario, no como el precio automático de cualquier moneda de 1988. Y ahora llegamos al verdadero punto de esta historia. Si tienes una 50 pesos mexicana de 1988, la pregunta no debería ser simplemente ¿es rara? La pregunta correcta es, ¿qué versión tengo exactamente? ¿Es cobre níquel o acero inoxidable? ¿Pesa aproximadamente lo esperado? ¿Tiene canto estriado o liso? ¿Los elementos del diseño aparecen donde deberían? ¿Existe alguna anomalía que pueda haber ocurrido durante la acuñación? ¿La pieza presenta señales de haber sido modificada después? Y, sobre todo, ¿hay documentación que permita demostrar que esa característica es auténtica? Porque una moneda puede parecer extraordinaria bajo una lupa y, después de un examen profesional, resultar ser completamente normal. Pero también puede ocurrir lo contrario. Una pieza aparentemente insignificante puede contener una característica que la convierte en algo verdaderamente especial. La historia de las 50 pesos de 1988 no termina con una cifra. En realidad, comienza con una pregunta mucho más difícil: ¿qué moneda exacta estamos mirando? Y esa respuesta es la que determina si estamos frente a una pieza común, una variedad interesante, un patrón extremadamente raro, o uno de esos casos excepcionales que hacen que los coleccionistas detengan todo para mirar dos veces.